Buenas tardes en Argentina, buenos días, buenas noches, según en qué país estés, según a qué hora veas este video y cuándo veas este video, porque queda grabado este ciclo de Dibujando en Cuarentena desde la ciudad de La Plata, desde Argentina. Mi nombre es Carlos Pinto y venimos haciendo todos los jueves estos programas, estas transmisiones, con dibujantes, con artistas plásticos, con gente que tiene un mundo para refugiarse en el arte, mundo que hace tanta falta en estos momentos, que afuera está tan difícil. Y bueno, nos ha dado esto muchas satisfacciones, ya van varios envíos que hacemos y una de las más grandes satisfacciones es habernos contactado con gente que está en otros países, con artistas que están en otras latitudes, muy lejos de acá. Y uno de ellos tiene que ver con la persona que homenajeamos, que es Raúl Fortín. Raúl Fortín, dibujante, ilustrador, artista plástico de la ciudad de La Plata. Se cumplen 20 años de su fallecimiento, pero lo vamos a recordar ya por segunda vez. La semana pasada lo recordamos con Dibujantes de La Plata, con Ricardo Blota, Leo Bolsico. Y hoy lo vamos a recordar, vamos a evocar su obra, un poco su vida, anécdotas, una charla de amigos con un amigo que está, digamos, muy lejos. Un amigo que se conectó y nos dio la satisfacción de contactarse porque vio uno de nuestros programas. Y se trata de Horacio Elena, que es un ilustrador, que está en España en este momento, que está en Sitges. Es así. Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto que de tan lejos nos hayas contactado y que el motivo haya sido, bueno, lo que charlamos de Raúl Fortín, que fue un amigo que tuvimos en común en distintos momentos. De hace mucho tiempo, muchos años atrás. Pero bien. ¿Cuándo lo conociste a Raúl? ¿Cómo fue eso? Y a Raúl lo conocí a principios de los años 60. Es difícil recordar exactamente todo cómo fue, pero él estaba en el grupo de Los Elefantes, yo estaba en el grupo Sí de pintura. El grupo Sí empezó a ir al Capitol, que era el bar que estaba en la calle 51, entre 7 y 8, y ahí empezó a caer todo un montón de gente, de intelectuales, pintores, artistas, músicos, poetas, y se hizo pues un lugar de reunión. Y yo creo que ahí fue que lo conocí a Raúl. Y prendimos enseguida, nos hicimos muy amigos. Yo recuerdo haber ido a la casa creo que era la casa de su madre, donde él trabajaba, y fue así como empecé a ver sus trabajos, empecé a ver lo monstruosamente bueno que era Raúl dibujando y creando. Horacio, estamos hablando de una época, ¿en qué año era ese encuentro que había, esa movida cultural que vos referís que estaba en la ciudad de La Plata? Sería 61, 62, 61, 62, exactamente, sí. Y el grupo Sí de pintura, vos lo integrabas y quiénes más. El grupo Sí llegamos a ser como 18. Estaba Nelson Blanco, César Paternosto, Lalo Panseira, Alejandro Puente, Omar Gancedo, que también estaba en aquella época en el grupo de Los Elefantes. Éramos muchísimos. Estaba Cirabo, Subiel. Bueno, grandes nombres, bueno, muy conocidos, ¿no? Que yo también los conozco. Gente que llegó a tener premios muy importantes también, ¿no? No, fue un grupo que se movió muy bien, llegamos a exponer en Buenos Aires en el Museo de Arte Moderno, e incluso el Museo de Arte Moderno compró obras a todos nosotros. No, estuvo muy bien. Pero sobre todo lo importante de ese momento fue que, claro,
Yo te estoy hablando de los años 60, 61, 62. Yo en el 62 tenía 22 años. Raúl tenía 23. Sí, Nos estábamos formando. Era muy importante el contacto entre nosotros, entre toda la gente, y lo que opinaban unos, lo que opinábamos los otros, y así nos fuimos haciendo y nos fuimos creando, ¿no? Para mí fue el descubrir todo, el grupo sí, el contacto con esta gente, eh, me inició en la pintura y soy pintor hoy día gracias a eso, en ese momento. Yo estaba estudiando arquitectura y abandoné la arquitectura por la pintura. una decisión bastante Drástica, crucial, me imagino. drástica. A mi mamá no le gustó nada. No, me imagino. Pero, no sé, éramos muy locos viviendo todo eso. Vivíamos muy, muy la madrugada, muy al bar. Y ya te digo, la amistad era muy, muy valiosa, era muy importante, sumamente importante. Y ahí no recordás bien, pero ¿te parece a vos que conociste a Raúl, que, digamos, trabajaba en ese momento, o tal vez no sé si enseguida empezó a trabajar en el Ministerio de Educación, puede ser, y que Él empezó ya con... trabajaba, cuando yo empecé a ir a la casa de él ya trabajaba en el Ministerio de Educación. Hacía unas diapositivas para el ministerio. Y recuerdo, hay un dato que para mí es lo más importante de todo esto de la amistad con Raúl. Ustedes hablaban la vez pasada con Leo, con Broca, que lo que les había enseñado de alguna forma Raúl. Y claro, yo ya venía con una técnica pictórica, pero lo que no tenía era la chispita esa que me puso Raúl sobre el hecho infantil, el empezar a trabajar la cosa infantil. Eso fue un despertar para mí. Claro. Evidentemente ya algo había dentro mío, pero él me lo mostró. Y fue a partir de ahí que yo empecé a hacer libros infantiles. Y por ahí ustedes se juntaban a dibujar, charlaban, ¿cómo que era lo que compartían? Yo iba a la casa de él, me recuerdo que era al fondo de la casa había un jardín y había una habitación con cristales y él trabajaba allí y, y se nos ocurrió en un momento hacer un dibujo animado porque él decía que, bueno, con la máquina esta que tenían para grabar las diapositivas, se podía hacer una animación. Y conseguimos un rollo de 35 milímetros en color. Estaba vencido, pero iba a servir, dijo Raúl. Entonces fuimos, claro, y yo me encontré con que la máquina, creo recordar, era un cajón de madera inmenso que estaba conectado a un motor con una cadena de bicicleta. Entonces, tú apretabas un botón y cuando calculabas que habían pasado los 24 cuadros, que eran los 24 segundos, entonces sacabas el dedo y ahí estaba. Claro, al rato nos dimos cuenta que era imposible hacer un dibujo animado así, ¿no? Pero nos divertimos mucho y trabajamos bastante. Creo que era Pulgarcito el dibujo animado. Bueno, ella tenía entonces una intención, o sea, ya tenía un camino por la ilustración infantil, uno de los tantos caminos que él tomó, porque Sí, tuvo varios, vamos a ver algunos, sí, pero tenía esa idea de darle vida con la animación, ¿no? Que también era muy innovador en ese momento. total, total, total. Además, compaginaba el asunto con la poesía en ese momento, ¿no? O sea que era muy rico, Raúl, era muy rico. Era como todos nosotros, el día y la noche, tenía las noches oscurísimas y los días súper luminosos, como todos nosotros, ¿no? Un carácter fuerte, pero, pero bien, bien. Recuerdo que hubo un momento
en esos días que estaba en la noche, fue cuando nos casamos con Carmen, fue en el 62, y nos íbamos de luna de miel con una carpa, ¿no? Tienda, no, carpa, con una carpa y en autostop, a dedo, a Córdoba. Y claro, y no lo podíamos dejar solo. Raúl no estaba bien y nos preocupó un poco y lo invitamos a venir con nosotros. Y nos fuimos los tres a Córdoba. Así que la luna de miel con Raúl Fortín. Con Raúl Fortín. Y tu esposa. Te muestra un poco el grado de amistad. Por eso valorábamos tanto la amistad nosotros, ¿no? Eso te muestra el grado de amistad que teníamos. No, muy bueno, bien. Tengo entendido que en Córdoba hubo algunas anécdotas divertidas con Raúl. También, con Raúl todo era, podía ser, le encontraban el canal divertido. Un día salimos acá, estábamos en una casona. O sea, la historia es que el tío de mi mujer trabajaba en un frigorífico que había comprado en esos días una mansión en Córdoba, en Colonia Carolla, y entonces para el frigorífico, y entonces nos dejó ir a ese lugar. Y estábamos los tres en esa mansión, era impresionante, y salimos un día a caminar con Raúl y vimos unas huellas. Y se estaba hablando que había un puma por ahí, no sé qué. Digo, vamos a cazar al puma. Y yo llevaba un cuchillo de monte de este tamaño, corté una caña, le sacamos punta y se la di a Raúl. Y entonces los dos íbamos caminando así por el lecho del río siguiendo las pisadas del puma, que por suerte no lo encontramos porque unos cazadores lo trajeron al día siguiente muerto. Era un bicho impresionantemente grande, era enorme. Cuando los cazadores les contamos lo que habíamos hecho, me regaló a mí la uña cazadora del puma, que le hice un broche a mi mujer. Esas locuras. Y otra de las locuras esa noche también, había una mesa enorme, se llamaba Aguas Calmas, creo, el lugar una mesa para 14 comensales. Y Raúl dijo, en ese momento le habíamos presentado a Lucrecia. O sea, era esos días, ¿eh? O sea, entonces él dijo que con una pluma de pavo real le iba a escribir unos poemas o una carta a Lucrecia. Se sentó, pero antes habíamos estado hablando de que yo le decía, esta pared, Raúl, es rara, porque fíjate vos, la salida que tiene no es normal. Algo pasa aquí. ¿Habrá algo escondido? ¿El dueño de esta mansión habrá metido a alguien allí adentro? No sé qué. Quedó eso, cenamos, después, bueno, se sienta ahí a escribir y a la hora golpean la puerta de nuestro cuarto. Y era Raúl, que tenía miedo que se me apareciera un fantasma por la espalda. Ese tipo de cosas eran muy divertidas. Bien. No. Bueno, pero es una amistad grande como para llevarla a la luna de miel. Convengamos que tenías una relación de afecto muy importante con Raúl. Sí. Te quería mostrar, creo que no es muy conocido, vamos a ver si lo podemos ver, si puedo operarlo, pero como hablamos de animaciones de Raúl Fortín, algo que él me mencionó en su momento, de un ciclo que él había hecho en Canal 13, que se llamaba Poemas en Burbujas, en el año 82. Y son poemas leídos con música y aparecen ilustraciones animadas de Raúl, de la mujer de Raúl, de Leticia, y también de otros ilustradores de ese momento. Porque estábamos mirando un poquito esas primeras ilustraciones de Raúl. Así. Claro. ¿No? Ahí ese
Ese es un dibujo de Raúl. Fíjate, mira. Que tiene ese estilo que decíamos de esos primeros libros. Pero fíjate cómo se van repitiendo la forma de las caras, más adelante, las formas de la ropa también, en dibujos mucho más actuales de él, ¿no? Sí, sí, sí. Y los ojitos con puntitos, ¿no? Que le daban esa inocencia, esa ternura. Exacto. Lo que tenía Raúl era eso precisamente, ¿no? Esa forma de ir cambiando, de ir adaptándose a distintos estilos. Hay ilustradores que el autor le da el texto y hace una maravilla como ilustración, pero dentro de un estilo. Y hay otros ilustradores en los cuales entra Raúl y entro yo también, que a cada autor le aplicamos un estilo. Sí, y eso me parece muy, muy valioso porque es como que vos encontrás el espíritu de cada texto, no imponés el tuyo, digamos. No, exacto, exacto, exacto. Acá estamos viendo otro que es muy lindo también porque es un elemento muy simple como un lápiz Es maravilloso este, pero y, y realmente todo lo que logra, ¿no? Y con recursos muy limitados de animación, porque se nota que es una animación limitada. Bueno, esta muestra vos participaste. Esta muestra fue hace 3 años, lo organizó la Asociación de Dibujantes, ADA, que tiene una sede en La Plata, y fue en el Centro Cultural Malvinas, una hermosa muestra que reunía mucho de esa obra de Raúl, no solamente la infantil, sino de distintas épocas, y que tuvo distintas actividades, charlas, tocaron también grupos en la presentación, vinieron invitados, la gente también podía dibujar y descubrir todos estos estilos tan dispares, ¿no?, que tenía Raúl. Y vos participaste de alguna manera, en principio, porque fuiste a la muestra. Recordamos a todos que vos vivís en Sitges, cerca de Barcelona, que es un lugar donde yo no sé por qué viven muchos dibujantes. ¿Por qué se elige ese lugar por los dibujantes argentinos? yo creo que yo les abrí la puerta. Ah, sí, porque vos fuiste, me dijiste No, cuando no todo había, empezó, digamos. no había nadie de estos. Ahora está Horacio Altuna, estaba Juan Jiménez, que falleció ahora en marzo por el maldito virus este. Hay otro dibujante que es Ciruelo, también, que estuvo exponiendo en La Plata. Eh, no, hay bastantes ilustradores, sí, sí. Y es un lugar frente al mar, paradisíaco. Tuve la Sí, oportunidad de conocerlo el año pasado y realmente es muy bello, muy lindo. es un lugar hermoso, es un lugar hermoso. Y pese a todas las construcciones nuevas que están haciendo y que lo quieren fastidiar, se mantiene como hermosa, realmente. Se mantiene como hermosa. Y en invierno tiene una vida muy sumamente tranquila. Este, se vive bien aquí. Yo en esta muestra no quise hacer dibujos. En un principio había pensado colaborar con un dibujo, pero me pareció que era como más importante el mostrar precisamente la amistad. Ya ves que hago siempre hincapié en esta palabra, ¿no? La amistad con Raúl. Estas eran cartas que me escribía Raúl, porque cuando después de casarnos nosotros en el año 63, creo que fue, ya nos fuimos de viaje, estuvimos como 2 años viajando por Brasil y por Perú. Y él nos escribía siempre cartas. Se quejaba un poco de que había abandonado el país, yo, pero bueno, para mí era muy importante que él eh, mantuviera este cariño, esta relación.
Y qué linda época la de las cartas, que bueno, por la tecnología se fue perdiendo, ¿no? De la tipografía, se enviaban dibujos seguramente ustedes. Fíjate, hay dos dibujos, este precisamente, y otro que es de un gorila, que yo creo recordar que me los mandó por carta, porque están hechos sobre un papel, como el papel carta, ese muy, muy transparente, muy fino. Y es un dibujo que se le escapa también de todos los estilos de Raúl, fíjate. Sí, sí, no. Este dibujo, bueno, cuando me lo enviaste, me pareció extraordinario. La síntesis que tiene, y en blanco y negro, la potencia que tiene, como para su momento, muy, muy moderno también, porque no. Total, es total. Hoy aparecen cosas así y aún hoy uno dice, bueno, qué hermoso, pero realmente este dibujo es extraordinario. Sí, sí. Y el otro, el del gorila, exactamente igual. Este es Acá lo bellísimo. estamos viendo. Qué Sí. línea, qué perfección de la línea, ¿no? Qué trazo. Qué síntesis y qué exageración, porque también muestra su faceta de caricaturista, ¿no? De exagerar o disminuir algún rasgo realmente magistral, porque se ve las orejitas apenitas, muy chiquititas, Sí, sí, sí. una sutileza impresionante. Y el juego que hace, ¿no? Con el grandulón ese, con el pajarito. Sí, No, realmente muy, muy tierno sí, y acá, bueno, ya algo que más intenta hacer humor gráfico, que fue otra de las grandes betas, digamos, de la obra de Raúl. sí. Es curioso porque lo que te comentaba, estos dibujos él los hizo en el año 62. Yo desde el 62 ahora he pasado por, qué sé yo, infinidad de países, está viviendo en distintos lugares, siempre está moviéndome de un lado para el otro. Y es curioso que yo los conservo. Estos están aquí en mi mesa. Sí, Están, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, ahora, pero habla también del cariño que tenías por Raúl, ¿no? claro, Y claro. por el valor que le das a su obra y por algo estás hoy charlando acá y compartiendo esto. Contanos qué es esto. Esto, yo estaba en la casita de la madre, sí, sí, en la casita de la madre. Él lo dibujó delante mío. Esto es un cartón, fíjate el tamaño que tiene. Sí, se ve perfecto. Él lo dibujó, es un cartón que lo pintó con témpera, gris, y después con el pincel hizo todo el trazo negro. Maravilloso. No, es increíble y bueno, me llamaba también la atención que no tiene nada que ver con lo que yo le conozco a Raúl. No, Parece un dibujo antiguo, de la época medieval, o bueno, de la gráfica esa típica de las cartas españolas. O sea que él era un gran investigador, porque evidentemente tenía un registro de montones de estilos que podía hacer y que tomaba para hacer lo que quisiera. exacto, exacto. Eso lo marca como el gran dibujante que era, ¿no? Fíjate esto, el tamaño. Sí, 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 una miniatura prácticamente. Sí, también, igual. Y con un pincel muy fino lo tuvo que haber hecho. Los dos los hizo delante mío, es el cartón pintado con témpera y luego con el pincelito. Y acá tenemos algo que es todo un documento. Esto es todo un documento porque, claro, fue el momento que nos casamos y teníamos que hacer, o sea, nuestra boda no fue por lo civil, por supuesto, y obligada, puesto que Carmen tenía 18 años y el padre no la dejaba casar. Eh,
Y se nos ocurrió hacer una tarjeta de participación de boda. Y la hizo Raúl también, delante mío. Esto lo dibujó delante mío con pincel. Porque lo lógico hubiera sido pensar, esto es un plumín, ¿no? Sí, No, yo también pensé, o una estilográfica o algo, porque no, las no, no, líneas. para nada. En aquel momento estilográfica era nada. Claro, claro. No, no, no. Y pincel es increíble. Y con mucho humor también, porque claro, nosotros no queríamos nada de boda, nada que tuviera que ver con boda. Y por supuesto esta tarjeta tampoco tiene nada que ver con una boda, ¿no? Claro, de alguna manera es como una parodia que está haciendo. Exacto. Pero también habla de esos estilos que evidentemente él registraba de todo lo que se le ponía adelante, información visual que él después sacaba según lo que quisiera. Porque Sí, esto no tiene nada que ver tampoco con lo que vimos anteriormente y no, con lo que va a venir, que es su estilo que tuvo en historieta, en portadas, en humor gráfico. Esto no tiene nada que ver. yo te digo que llegué a la exposición esta de homenaje a Raúl en La Plata, llegué el último día, cuando ya cerraba, eh, y me quedé asombrado del trabajo de él. O sea, se me había ido, se me había perdido un poco todo lo que había hecho, ¿no? Y de golpe encontrarme con ese trabajo fue como un pelotazo, ¿no? O sea, has visto cuando algo te llega a impresionar de tal manera que te quedas como helado, ¿no? Eso me pasó con la exposición esa. Claro, ¿Ves? bueno, yo a Raúl lo conocí más en el año, cerca de los años 89, por ahí, y si bien conocía muchos de sus trabajos, principalmente a través de la revista Humor, ¿no? Porque fue cuando, por una cuestión generacional, yo lo enganché, digamos, en esa etapa. Inclusive Umi, que yo tenía también alguna, vamos a ver después alguna etapa. Pero digamos que esta muestra, que fue hace 3 años, recordamos para aquellos amigos que se van contactando ahora y que se van conectando y que algunos ya nos están mandando mensajes, que fue hace 3 años acá en La Plata y que reunió mucho de la obra de él, que hemos dicho que era muy, ya en el programa anterior, que lo homenajeamos también, que era muy diversa. Es raro encontrar en un artista que haga tantas cosas bien, como Mm. puede ser hacer una caricatura, hacer una historieta, hacer una tira cómica, hacer estilos relativos a ciencia ficción. Pero bueno, vos también tenés esa versatilidad. O sea, vos decís que te abrió un camino él a la ilustración infantil, pero vos también después seguiste otro camino. Bueno, yo seguí muchos caminos, pero lo que a mí, cuando me dijiste de participar de esto y empecé a buscar material y a recordar cosas, eh, eh, me ha encantado encontrar, por ejemplo, aquello que hablabas de la forma de trabajar de él, que pintaba y luego con pincel seco iba dando los brillos y las sombras, ¿no? Eh, es curioso porque yo en aquel momento que lo conocí a Raúl, yo pintaba al óleo y pintaba también con lo que se llama el frottage, ¿no? O sea, con un trapo y disolvente iba quitando el color que había puesto e iba creando esas luces y esas sombras también. O sea, eso me ha gustado tener ese parentesco con Raúl, ¿no? En ese aspecto. Y luego también todo esto que estamos hablando de la diversidad de estilos, también ambos, él era un maestro, por supuesto, yo no me pongo a su nivel, pero para nada no puedo decirlo, para nada. Pero sí en cuanto a que ambos éramos muy diversos en cuanto a estilos, ¿no? Y eso me gustó encontrarlo también como en este momento del homenaje. Esto es algo que se llamó Cuentos del Jardín, que lo publicó Editorial Latina en el año 1974 y que habla de ese estilo que decíamos hoy, que tiene algún parentesco con Ajax Barnes. Esto, sí.
que bueno, que vos también lo conociste, es un gran Sí, ilustrador. sí, 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 el Flaco Barnes, gran fumador y gran ilustrador. Era un monstruo. Yo tenía bastante contacto con su mujer, con Beatriz Dumer, y llegué a ilustrar muchísimos libros de ella. Por lo tanto, iba mucho a su casa, eh, lo veía trabajar también. Tengo obras, tengo obras de Pacho, de Ajax Barnes, tengo obras aquí en casa. ¿Y con qué pintaba? ¿Con témpera también? No, aquel loco hacía, o sea, con témpera sí pintaba también, pero sobre todo las obras que hacía, lo que era más artístico en él, era con una pintura fáltica y luego con disolvente iba quitando y creando. Las obras, los dos cuadros que yo tengo de él son, pero de caerse de espaldas también. Eran unos monstruos, eran unos monstruos. Realmente hay gente que era muy buena. Muy buena. Sí, toda una generación lo que hace a ilustración infantil, a literatura infantil, ¿no? Como decías vos, con la mujer también de él, con autoras como Laura Devetach, Elsa Bornemann. Y este estilo de Raúl es muy lindo, muy bonito también. Fíjate que las plumas estas ya estaban en los dibujos animados primeros que habías mostrado. Este es típico de Pacho Barnes también. Está muy bien. Sí, sí, sí. Es muy Raúl también, es muy Raúl. Y esto ya digamos, otra época de Raúl, que es no las caricaturas, pero sí queríamos rescatar la idea de hacer una revista infantil, como fue Umi, que fue prácticamente idea de él, y creo que intervenía también Leticia Walde, que era su mujer, y que no salieron tantos números, porque creo que comercialmente no funcionó, pero que dejó varios publicaciones y era una mirada distinta sobre la infancia, sobre las típicas revistas, bueno, que en su momento estaban en el mercado, que era Villiquen o la clásica Antiojito, ¿no? Sí. Eh, era otra cosa, pero bueno, Raúl formó parte de esa idea, de ese grupo creativo que lo sacó dentro del paraguas de Ediciones de la Urraca, con la revista Humor, con Superhumor, Sex Humor, y hubo esta apuesta por parte de Casioli, su director, el director de la editorial, que, bueno, tuvo un tiempo limitado, ¿no? Como a veces sucede con muchas cosas. Otra faceta de Raúl, que arrancó como un suplemento de la revista Humor. Y acá arranca esta etapa de Raúl que decíamos la otra vez que tenía que ver estos dibujos con que ese ya se había mudado a Capital y se sentía encerrado en lo que era el departamento, en lo que es la vida de la metrópoli, digamos, y que eso lo expresaba en sus dibujos. Y bueno, quería mostrar, ya que dijimos que Raúl te influenció en mostrarte el sendero de ilustración infantil, algunos de tus libros. Podemos empezar por ahí, por el primero que vos hiciste, que es este libro con texto de Marilena Walsh. Aire libre. Sí, fíjate que el color está puesto, creo yo, o sea, incluso hoy día hay cosas, cuando me preguntan, yo soy una persona que siempre cuento todas mis técnicas, cómo pinto, lo que hago, qué le pongo y todo. No tengo ningún problema en confesar cómo hago las cosas, pero normalmente nunca sé cómo las hago. Y, y, y con este libro, yo creo que lo pinté con témpera. Y si lo pinté con témpera fue, ahí sí hubo influencias de Raúl, porque yo con la témpera no la trabajaba. Yo cuando lo conocí a Raúl pintaba con óleo.
Quiere decir que ahí empecé con la témpera gracias a Raúl. ¿Y cómo llegó este primer trabajo de ilustración? Porque este es el primero. ¿Cómo llegó eso a tus manos? Y nada menos que un texto de Marilena Walsh. Sí, realmente fue son las cosas estas que se dan en este campo de la ilustración, ¿no? Yo estaba viviendo en Buenos Aires, en Belgrano R, y un amigo, pintor, lo nombraron director de arte de la editorial Estrada, y me dijo, oye, tenemos un libro aquí para ilustrar, ¿lo querés hacer? Y yo nunca había hecho una cosa así. Un poco como contabas vos con la cosa informática, ¿no? O sea, poner color la primera vez, ¿qué puede llegar a pasar? Yo pienso que a partir de ese momento que dije que sí, en toda mi carrera de ilustrador, siempre dije sí a lo que fuera. Por eso aprendí a pintar ilustración con óleo, con pastel, con témpera, con lápices, con lo que fuera. Porque claro, no te podías dar el lujo de decir, no, esto no lo sé hacer. Y había que tirarse a la pileta, ¿no? No es la piscina, sino la pileta. Y bueno, salió bien porque María Elena quedó muy satisfecha con el libro, la editorial también, a tal punto que enseguida me dieron el segundo, que fue mi amigo Gregorio. Aire Libre fue prohibido por los milicos, por los militares. Fue todo un libro totalmente revolucionario, como lo dice Gabriela en su libro de los libros prohibidos. Y bueno, y este también es témpera, creo que es una témpera más aguada, también de gran éxito. Supongo yo que por ser, en aquel momento habría sido libro para toda la República, libro de lectura para toda la República, porque realmente la cantidad de gente que se ha puesto en contacto conmigo, han creado una página, yo aprendí a leer con mi amigo Gregorio, y son como 3.500. Y siempre me saludan y yo los saludo a ellos, a veces les hago un dibujito, pero se saben el libro de memoria, recitan frases de memoria, ponen dibujos, están encantados. Sí, sí, es un libro que yo lo he oído nombrar y que es muy recordado por muchas generaciones, digamos. Sí, eso Tampoco era tan común eso, digamos, como a nivel nacional que haya un libro de lectura exacto. con esta calidad de ilustración, ¿no? Bueno, en ese momento se daba un cambio, ¿verdad? Había como una novedad. Y bueno, tal vez el hecho de no ser un profesional, me surgió eso. Tal vez te dio hasta más libertad, porque Exacto, exacto. pudiste hacer lo que querías. Vos recién mencionaste algo que yo quería mostrar, que es este libro. A ver si se ve ahí. Libros que muerden. Esto lo hizo Gabriela Pesclevi, vos la nombraste recién, pero no Sí. dijimos el apellido. Nos ha estado mirando, seguramente anda por ahí, que esto es un trabajo, Libros que muerden, literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, que viene llevando hace rato con el grupo La Grieta acá en La Plata, un grupo muy importante por todo lo cultural, que están allá por 18 y 71, andan Sí. por ese barrio, que ya es de ahí, y rescata justamente tus trabajos, ¿no? O sea, te han invitado, te aprecian mucho, te mandan muchos saludos, me dijeron que te quieren mucho,
y que son seguidores de tu obra y la reseñan en este libro. Sí. No, se mueven muy bien y hacen una gran labor realmente. Son gente estupenda, gente estupenda. Y cuando me invitaron la he pasado, pero de maravilla, de maravilla. Muy bien. Y este libro, también por lo que yo pude investigar, también era un manual para que circuló, un manual educativo, digamos, escolar, que fue, digamos, lo que hizo Mariana Walsh, que nunca hacía cosas así, para decimos, sistema educativo. Ella hacía cuentos, poemas, pero Fue, no un manual para una editorial. fue el primero, Claro. fue el Y yo primero. creo, tengo entendido que fue el único de ella. Es posible, sí. Luchó mucho, se le pusieron en contra, por ejemplo, el apellido de la maestra era Levin y no aceptaban que hubiera un apellido judío en un libro. Luego, el vos, el dejar el tú y todo ese tipo de cosas, si bien tuvo que aceptar y poner todos los símbolos patrios en los libros de texto en Argentina, pero era como muy fresco, ¿entiendes? Tenía una forma de narrar las cosas frescas. Inclusive por lo que investigué, presentar los próceres de otra manera, ¿no? San Martín como el guerrero, el hombre, digamos, sí, de prócer a nivel de las peleas, de las batallas, sino también mostrar el costado que leía, digamos, que investigaba, que tiene una gran biblioteca. Eso pocas veces se ha mostrado. Así que, bueno, este libro marcó una época. Sí, sí, total, 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 total. Ha sido una cosa muy excepcional. Y acá vamos a mostrar algo. Yo sé que vos sos muy, muy humilde. Quería que hablemos de Raúl, pero yo no puedo dejar de mostrarlo porque a mí me gustaría que quienes vean esto en algún momento, sabemos que mucha gente lo mira después, no ahora en vivo, sepan un poco la dimensión de tu trabajo. O sea, además de la obra infantil, que un poco ese camino te lo mostró en cierta manera Raúl, tu amigo, Raúl Fortín, eh, y eso te hizo también ganarte la vida mucho tiempo, radicarte en otro país. En esta hermosa ciudad, Sitges, están tus esculturas en la vía pública. O sea, ¿cómo se siente tener obras así tuyas que la ve la gente, que están frente al mar, que están en el entorno urbano? Porque no le pasa a todo el mundo eso. No, no, y bueno, hay que hacer un esfuerzo para que el ego no explote, ¿no? Pero las cosas, no sé, todas las cosas que yo voy haciendo y que hice, eh, muchas veces no tienen sentido, son locuras, como ir detrás de las huellas de un puma o meterse en una carpa viajando en autostop. Todo ese tipo de cosas las he seguido de alguna forma haciendo. He madurado, me he hecho viejo, más aposentado, tengo nietos, patatín, patatán. Pero, por ejemplo, esta escultura es un dibujo que yo le hice a mi mujer, un desnudo, cuando nos casamos. Yo siempre, todas las cosas viejas las reincorporo, las rehago, las retomo. Y se me ocurrió hacer una escultura con esa figura. Entonces, aquí había una plaza, una extensión muy grande, me saqué una foto a mí mismo, paradito en esa plaza, agarré, trabajé el dibujo como si fuese en 3 dimensiones, en hierro,
es hierro corten, es un hierro oxidado. Construí la escultura, me la puse al lado en la plaza, todo esto trabajando con el ordenador, por supuesto. Fui al alcalde, que sería, el alcalde sería el intendente, ¿no? El alcalde de la ciudad. Claro. Y dije, mira, tú me conoces como pintor, pero no me conoces como escultor. Y le mostré la fotografía de eso. Y me dice, ¿y dónde está esta escultura? Le digo, no está en ningún lugar. Te ofrezco ponerla aquí. Ah, estupendo. Y la puso. Entonces, con un herrero que era una maravilla, un artesano estupendo que yo encontré, hicimos la escultura y la pusieron allí. Y la otra, esta, también se la ofrecí y me dijo, ¿y dónde la quieres poner? Y ya que me estaba preguntando, le dijo, bueno, aquí abajo de casa, a la salida de la puerta de mi casa. Ah, bueno, perfecto. Y ahí está. Bueno, pero eso porque te conocen, me imagino que bueno, ahora es más grande, pero era una ciudad mucho más chica que llegaste con tu tarea, con tu trabajo de ilustrador, que son como estas cosas que estamos viendo que son una maravilla, a ser conocido en esa ciudad. Bueno, sí, yo siempre, en todos los viajes y todas las ciudades donde he estado, siempre me he incorporado a la vida cultural de la ciudad. En Bahía, en Brasil, formamos parte de 1000 cosas que hacían allí en Bahía también. Siempre nos gustó participar de toda la actividad cultural. Aquí en Sitges, pues mira, bibliotecas, charlas en los colegios, murales en los colegios, murales en las calles, exposiciones. O sea, cada vez que me piden de hacer una charla, yo voy. Participo, por ejemplo, colaboro con el periódico del pueblo, haciendo un dibujo cada X tiempo. Sí, he participado también, he colaborado en campañas publicitarias políticas, de partidos políticos. O sea, uno se integra en la vida del pueblo, lógicamente. Yo soy una persona conocida en el pueblo, sí. Claro. Y además tenés nietos que tuvieron que ver en todo esto. Y sí. ¿De qué manera? Bueno, los nietos mantienen, digamos, el espíritu que me inculcó Raúl. La magia de la cosa infantil, el espíritu ese de fantasía que uno se mete para trabajar en una ilustración de un cuento infantil, lo vive a diario con los nietos. Ya lo habíamos vivido con nuestros hijos, que ya son muy grandes en este momento, y ahora lo estamos reviviendo con los nietos. Es un día, es un descubrir día a día una novedad. Y ellos participan de alguna forma también, porque claro, te dan ese espíritu, ¿cómo te diría?, de poder ir a un colegio y dar una charla y te encuentras con que en el grado que estás dando la charla está tu nieto, ¿no? Y ves la carita del nieto y cómo participa. Y eso es lo que te mantiene fresco, vivo, seguir trabajando, ¿no? Me imagino también lo que será para ellos tener un abuelo ilustrador que tiene montones de libros que ha dibujado. Sí, y los tienen en su casa también. Los otros días, uno de ellos, bueno, los dos, uno tiene 8, ahora, los dos tienen 9 ahora,
y claro, ya se meten en el ordenador, teclean y todo, y habían estado buscando Horacio Elena en, supongo, en Google, no sé qué. Vinieron corriendo, dice, Abu, eres famoso. Para ellos es divino, pero bueno, para mí también me encanta que sean así. ¿Y te han inspirado personajes? Sí, tengo una serie que se llama Tato, que está Tato en la casa, Tato en la escuela y Tato en la granja, y los dos mayores, la pequeña todavía no había nacido, y los dos mayores son los personajes. Sí, cuando puedo yo los pongo. Es una forma, digamos, de agradecerles su presencia, porque ellos me dan mucho a mí me enriquecen mucho. Yo tengo una relación muy estrecha con ellos, yo me siento muy ligado. Sí. Y eso que estuvimos mostrando recién era parte de una muestra que hiciste en este lugar. Sí, esto es un edificio del Centro Cultural Miramar, está en la playa de San Sebastián también. Es un edificio muy grande y en el primer piso había 7 salas que me las ofrecieron para hacer la exposición. Y he puesto prácticamente toda mi obra allí. Había una sala que era de ilustración infantil, con murales, también con murales que yo había hecho en el pueblo. Había la parte, digamos, de óleos, la parte de acrílicos, la parte de acuarelas. Prácticamente todas las técnicas y las series diferentes que he venido haciendo en los últimos años estaban expuestas. Aquí pasó una cosa muy graciosa. Ya al final de la exposición, estuvo como un mes la exposición, al final de la exposición yo estaba con mi prima mostrándole las distintas salas y entramos en la sala infantil y justo en el momento que entramos escucho como un grito, una exclamación de una chica que grita, ¡mi amigo Gregorio! Y yo me quedé como helado, ¿no? Entonces me acerqué a ella y le digo, ¿por qué te llama la atención así el libro? Y me dice, porque estaban los libros en una vitrina. Entonces me dice, es que yo aprendí a leer con este libro. Y digo, bueno, yo soy el que lo dibujé. No puedo creerlo, ¿qué? Empezamos a charlar y era una chica argentina, música, su hermana melliza también música, viven en Burdeos, en Francia, y habían venido a saludar a un amigo y a pasar unos días a Sitges. Entonces, cuando se enteró que iba a cerrar la exposición, me dice, te ofrecemos dar un concierto para el cierre. No, le digo, no, va a ser muy difícil porque ya es un fin de semana, viene el 1 de mayo, fiesta, se acaba ya la exposición, no hay manera de pedir permiso a las autoridades y bueno. Cuando se lo comento a mi mujer, mira ella, porque inmediatamente va a tratar al ordenador y dice, pues son impresionantes, tocan una música impresionante, tenemos que hacer este concierto. Y se puso a llamar por teléfono, amigos, gente, reunimos 50 personas para el día siguiente, nos sentamos todos así en el suelo, en una sala muy grande, y tocaron. Te puedo asegurar que flotaba todo. Fue una maravilla, una delicia.
también tiene otra historia, porque nada menos que ilustraste a Nicolás Guillén, no cualquiera. Sí. Bueno, ya ves que todo lo que te estoy contando, y está mal que siga hablando yo de mí, pero me estás preguntando, ¿no? Pero todo lo que yo estoy contando es la magia de lo que es la ilustración. Todas estas cosas mágicas que para mí son mágicas, lógicamente, que he ido viviendo y recopilando datos y experiencias, esta es otra más. Nosotros cuando triunfó la Revolución Cubana, queríamos ir a Cuba, siempre quisimos ir, pero nunca se dieron las condiciones. Y ya para los años, creo que fue para el 83, una cosa así, le digo a mi mujer, oye, tenemos un dinero, vamos a Cuba, vamos. Y decidimos irnos a Cuba. Y a los 2 días o 3, un amigo periodista me dice, oye, Horacio, que de la revista tal, los colaboradores nos ofrecen un viaje por toda la isla a un precio absurdo, pasajes, hotel, todo. Sí, lo aceptamos. Y a la semana me llama un editor de Salamanca, la editorial Lobes, que para mí es una de las mejores, si no la mejor, editorial de literatura infantil y juvenil, y me dice, oye Horacio, mira, tenemos un libro por el mar de las Antillas, anda un barco de papel de Guillén, y nos gustaría mucho que lo ilustraras tú. Por supuesto, acepté. Entonces me fui a Cuba, anduve por el pueblo de Guillén sacando fotos, me documenté de todo este material que ves en la portada y conseguí una cita con Guillén. Ya estaba viejito, tenía un protocolo así con una secretaria que lo marcaba minuto a minuto y nos recibió. Yo fui con mi mujer y claro, yo me quedé helado. Claro, estaba frente a un monstruo, frente a Guillén, e iba a ilustrar su libro y no me salía una palabra. Por suerte, mi mujer se puso a hablar con él, charló de 1000 cosas, creo que habló de Tito, de Yugoslavia, cuando estuvo por Talara, escondido, no sé. Bueno, la historia es que pasamos el rato. Y entonces, el protocolo que tiene montado allí era que al cabo de X minutos o tiempo que estábamos, nos invitaba al jardín, bajábamos al jardín, y él le daba de comer a las palomas. Y ahí estaba la puerta de salida y salíamos. Y entonces, cuando estábamos saliendo, me dice, ¿y ahora qué va a hacer, Elena? Y yo le digo, mire, maestro, me voy a tomar un ron para reponerme. Fue, creo que lo único que hablé con él. Me voy a tomar un ron para reponerme de su encuentro. Y dice el viejo, estaba viejito ya, ¿eh? Un ron, muy buena idea. Vamos a tomar un ron. Y la secretaria se quería morir. Subimos otra vez al despacho de él, abrió una botella de ron, otra me la regaló, estuvimos tomando ron con queso. Genial, genial. Y ahí está el libro. Y es un libro muy... Intenté hacer un libro dulce. Si te fijas, las ilustraciones son como muy clásicas. Hay mucho aerógrafo. Ah, con aerógrafo también. Sí, hubo una época que yo trabajaba mucho con el aerógrafo, pero no haciendo recortes, ni retallando cosas, ni nada. O sea, era muy libre para trabajar con el aerógrafo. Los fondos, ¿no? Con aerógrafo. Sí, sobre todo los fondos. Sobre todo los fondos. Lo trabajaba
En aquella época trabajaba con anilinas, no con la acuarela de pasta, ¿no? Y las anilinas se quitan muy bien con la lejía, es la lavandina, no, sí, la lavandina. Sí, para nosotros es lavandina, sí. La lavandina. Eh, entonces, un poco con la mano, un poco con cartones, yo voy haciendo una reserva, pintando, y luego quito con la lavandina, quito el color y después cuando eso se seca puedo pintar tranquilamente sobre blanco otra vez. Había libros de texto que llevaban 80, 100 ilustraciones, eh, había que hacerlos en un mes, claro, había que darle caña, ¿no? Y, y no podés tomarte el trabajo de hacer una reserva cortando con el cúter la cartulina y tal. Entonces yo pintaba todo así, después con elegía la bandina, le quitaba el color de lo que no tenía que ir y ahí iba. Claro. No, son extraordinarias las ilustraciones. Vamos a aclarar que por ahí hay gente que no lo sabe porque se van sumando algunos y esto va a quedar después grabado en el canal de YouTube, donde subimos después estas entrevistas, que ya van varias, que vos sos autodidacta, o sea, vos no tenés una formación académica, digamos, de lo que es dibujo, pintura, te formaste, bueno, con el oficio, trabajando. Sí, sí, sí. Yo pensé que cuando yo llegué yo hice el primer libro en Buenos Aires, Aire Libre, el segundo, mi amigo Gregorio, y cuando me vine a España, que no me vine a ilustrar ni nada por el estilo, yo vine como pintor. Estaba exponiendo en Buenos Aires, un crítico de arte pasó, me invitó a hacer una exposición en Madrid, me ofreció una beca en el Museo del Prado y bueno, de cabeza nos vinimos, ¿no? Claro, tenés que trabajar. Y cuando recalamos en Cataluña, empecé a recorrer las editoriales y todo el material que yo tenía para mostrar eran esos dos libros. Claro. Fui ubicado como ilustrador infantil, pero ese estilo no funcionaba en las editoriales. Y entonces no me quedó más remedio que a la segunda o tercera editorial que recorrí, que me dijo no es nuestro estilo, le pregunté cuál es su estilo, y cuando me lo dijeron, le dije, bueno, yo lo hago. Y ahí empecé a probar todos los materiales, empecé a aprender, y bueno, te vas haciendo diseñador gráfico, tipógrafo y todo. Y hay que aclarar también, me gustaría mencionar o sea, todo esto era a mano, como se dice hoy, analógico, y vos tenés, ¿cuántos? Más de 250 libros ilustrados. Más de 250. O sea, toda una gran producción, pero además, no solo eso, sino que además del trabajo a mano, no tuviste reparos en meter mano a la computadora o al ordenador y también trabajas sobre eso, no es que tenés prejuicios sobre eso. Yo en el año 91 me compré el primer ordenador que era no va más, tenía 4 megas de RAM. Y en ese momento se hablaba de 8 megas como el sumo. La locura. Y creo que el disco duro debía tener 150 megas, 80 megas, una cosa así. Y empecé bueno, estaba el Windows
3 o el Windows 5, una cosa así. Había que, la memoria era si era virtual o de RAM, no sé qué, había que estar mezclando porque no te daba el aparato para hacer nada. Y ahí fui aprendiendo. Yo en este momento usé mucho el Painter. El Painter para mí fue el mejor programa que había para pintar. Porque claro, mucha gente se mete con el Photoshop. Sí. Es un programa para retoque fotográfico. Para pintar es el Painter. O sea, el hecho de que vos puedas agarrar, siempre me sale la otra palabra, que no está bien, agarrar un pincel y decir que ese pincel va a tener 50 pelos largos, suaves, y que la pincelada va a ser de tal extensión, es único, ¿me entiendes? O sea, es un programa muy, muy, muy serio. Y poder incorporar fondos. O sea, hay muchas ilustraciones que yo he hecho que te puedo asegurar que no te das cuenta, muchos libros, sí, también ilustraciones, que no te das cuenta que están pintadas con el ordenador. Claro, ¿no? Pero es bueno porque, volviendo a Raúl, que él no se quiso adaptar a eso, que obviamente trabajaba un montón de materiales como lo hacías vos, o lo hacés, pero en el caso de Raúl, yo lo conozco porque él no quería comprarse equipamiento y decía yo a esta altura no quiero. Y nos pedían todo, las editoriales, ya todo digital. Exacto. Y yo recién arrancaba y bueno, fue mi maestro en ese sentido, de que imagínate que durante 8 años, todas las semanas que me traía trabajos, que lo mirábamos, corregíamos, charlábamos sobre el color, lo veía, pero yo, mientras tanto hablamos de composición, hablamos de los personajes, o sea, toda esa información visual a mí me ayudó un montón, y bueno, y también a conocer otras dimensiones de su obra, porque lo que hacíamos era algo para revistas que era algo semanal, pero por ahí me decía, tengo este libro, o tengo esto otro infantil, y dije, bueno, era impresionante todo lo que hacía, y vos, bueno, ya veías ese talento, lo podés confirmar vos y testimoniar desde muy joven que él tenía. Es que el hecho de tener que ir haciendo, o sea, uno en aquel momento, cuando en la otra charla que vos tuviste, que hablaban, y claro, yo decía, yo me a veces, y están trabajando con ordenadores, es que Raúl y yo, en aquel momento, si no pegabas bien el letraset, la fastidiabas toda la línea. Fíjate, o sea, si en este momento te pones a pensar todos los elementos que tenías sobre la mesa de dibujo en aquella época, hoy día no está ni uno. Claro. Y ni hablar de esas animaciones, lo que se podría haber hecho con la tecnología de hoy, ¿no? Que era tan trabajoso las técnicas de animación, esto que debe haber hecho Raúl, que mostramos hace un ratito, Poemas en Burbujas, que está en internet, si quieren verlo, aquellos que por ahí se lo perdieron, pero pueden ver mucho más, que se emitió en Canal 13 en el año 82. Eso sería cuadro a cuadro y un trabajo enorme. Es impresionante el trabajo ese que hizo. Es perfecto. Lo ves y es perfecto. Horacio, quería compartirte, volviendo un poco a la época que yo lo conocí a Raúl, una de las cosas que él hizo con nosotros fue colaborar en una revista que sacamos acá en la ciudad de La Plata. Estamos hablando del año 92, 93, llegamos hasta el 96. Hicimos 12 números de esta revista que se llamó La Gastada, donde él nos asesoraba, nos contaba cosas como para que podamos publicarlas. Por ejemplo, él hizo varios relatos, porque también una faceta de Raúl era que escribía, y en uno de estos números, particularmente en esta, que acá retratamos al entonces gobernador Duhalde como Topollillo,
porque había sacado un decreto que a las 4 de la mañana tenían que cerrar los boliches bailables. Entonces, bueno, fue toda una gran polémica y nosotros lo caracterizamos como el topollillo que decía que había que irse a la camita temprano. Y acá Raúl en este número nos dio, o sea, se puso a trabajar y mucho, con una anécdota que escribió la noche que conversé con los perros, una anécdota que él tenía, que a él le había pasado, con un perrito que él tenía, que se llama Puki, y cuenta toda una historia y la ilustra, rememorando, bueno, un hecho que era la época que estaba la perrera, eso digamos, vehículos municipales con los operarios que venían y llevaban los perros vagabundos, y después, bueno, en la mayoría de los casos tenían un mal final en una dependencia municipal, y cuenta toda una historia donde él con el hermano y dos amigos que fueron a rescatar al perrito Puki que se lo habían llevado a la perrera. Entonces van al predio municipal a la noche, se atraviesan el paredón, se suben al paredón, dos pasan para el otro lado y ven todas las jaulas con los perros. Identifican al perrito de ellos, lo liberan y lo tiran por arriba del muro. Y ya se iban a ir, contentos de que habían conseguido rescatar a su perro. Y de pronto dice que miraban los demás perros, lo miraban a ellos como diciendo, llévame a mí también. Entonces dice que ahí agarraron y con el otro compañero empezaron a liberar todos los perros, a tirarlos todos por arriba del paredón. Así que de esa narración nos llegó esto que, digamos, no lo publicó en ningún otro lado. Eso lo hizo exclusivamente para nuestra revista, para La Gastada. Y así hizo varias cosas. Y por eso te decía que le tomamos mucho cariño y después en cada presentación de la revista hacíamos por ahí una fiesta y lo invitábamos a él. Y siempre con las ganas de participar y pasarla bien. Y otra nota que hizo fue esta, Mitología de los cines de mi ciudad, donde él cuenta también un montón de anécdotas porque era muy memorioso y rescataba muchos hechos costumbristas, ¿no? Que le habían pasado a él o le habían contado. Y hablaba de que en una época entre el 50 y el 60 en la ciudad de La Plata llegaron a haber 17 cines. Y bueno, y mostraba acá personajes y hechos y cosas que él, que digamos, nos narraba de una época que nosotros no conocíamos. Sí, bueno, este es un trabajo que hicimos desde la Facultad de Bellas Artes de La Plata, hoy se denomina Facultad de Artes, que bueno, dieron apoyo a esta revista, y después amigos que participaron en el diseño, y todo un trabajo que era más que nada por amor al arte, porque en realidad la pusimos en el circuito de los kioscos y todo, pero bueno, no podíamos competir con las grandes revistas que había en su momento, ¿no? Pero sí nos quedó este recuerdo de, bueno, todos estos trabajos que él hizo solamente porque le gustaba participar, nos había tomado cariño y de alguna manera también quería reflejar esas anécdotas que no tenía otro espacio, porque por ahí en las revistas no iba este tipo de relatos, en Revista Humor, Sex Humor, en fin, todas las de la Urraca, y sí podía hacerlo en este caso. Asimismo, él sacó, habíamos dicho en el encuentro pasado que transmitimos, el asado, que era todas anécdotas de esa pasión argentina, como decía el libro, y del picado también. O sea, todo eso escrito con él y también textos de Juan Carlos Muñiz, que lo acompañaba, y el escritor también de la revista Humor. Así que bueno, todo un gran recuerdo de Raúl. Y bueno, por nuestra parte, el agradecimiento a vos que trajiste ese material inédito de las tarjetas, de todos los dibujos esos que conservás y que atesorás. Y bueno, y nos permitiste estar en tu taller, porque estamos ahí viéndote con tus libros, con tu atril. Y en este caso yo también estoy así porque, bueno, estamos en pandemia y tenemos que estar en nuestros espacios recluidos. Pero realmente te agradezco mucho este tiempo que vos le estás dedicando y
No, bueno, no, en absoluto. Para mí ha sido un placer. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, que se me quedó de la otra entrevista que hiciste. sí, Tú y Raúl son daltónicos. sí. Hay un duende que pintaron de color naranja. ¿El duende lo vieron de color naranja o era de color verde pintado? Esa es mi gran duda. Mira, ese hecho, yo lo que creo, yo lo vi de color naranja, es cierto. Los dos somos daltónicos, pero creo que hay cierto grado de daltonismo. Y yo, digamos, tengo un grado, digamos, leve. Por ejemplo, yo tenía una campera que un día, la campera la tuve, qué sé yo, como un año y medio, y un día le digo a mi hija, alcanzame la campera marrón. Y me dice, ¿qué campera marrón? Esa que está ahí. Y me dice, ay papá, no es marrón, es verde esa campera. Bueno, yo la usé un año y medio creyendo que era marrón. Son esos colores, medios quebrados, medio el verde militar, entre el marrón y el verde militar o oliva, es como que ahí sí yo dudo a veces. Por eso no los uso mucho, digamos. Pero Raúl, yo creo que era mucho más agudo el problema del daltonismo que tenía. Sí, De hecho, Ricardo cuenta la anécdota de que tenía los colores, los frasquitos de tinta china de color, rotulados y en un orden determinado, ¿no? exacto. Ahora, en el caso de ese duende, de ese trabajo que hicimos para una empresa, creo que era Las Peñinetas, él me da el trabajo y yo, como no era un duende de bosque, me ocurre pintarlo de naranja. Yo no sé si él lo vio, o sea, no me acuerdo yo si le dije que era naranja. Yo se lo mostré y me dijo que estaba bien. Ahora, no hace mucho tiempo, me pongo a leer la publicación, que la tengo por ahí, y el cuento, el texto decía que era verde el duende. Entonces, yo lo pinté de naranja porque no había leído bien el cuento, porque lo había leído más bien Raúl, que lo había hecho todos los dibujos. Y yo no sé si él lo veía, lo vio de otro color, lo vio verde, o no sé, o no le importó que fuera naranja. La verdad que no sé. Pero bueno, imagínate dos daltónicos trabajando con color, las conversaciones lo que eran. Que bueno, no sé, nunca vamos a saber realmente qué pasó con ese duende naranja. Pero que se publicó, se publicó. Bueno, Bueno, Horacio, sabemos que allá es tarde. ¿Qué hora es ahí? y 11:20. Y nosotros hicimos esta transmisión un poquito antes para no incomodarte tanto. No, hombre, no. La verdad que ha sido un placer, ha sido un placer. Me ha encantado poder recordar cosas de Raúl. Si hay algo que he transmitido de Raúl, me siento orgulloso de poderlo hacer. Y sobre todo, pues, que todo esto nos haya presentado, nos hemos conocido y ojalá que pudiéramos, ya algún día pueda ir para La Plata nuevamente y que nos diéramos un abrazo. Seguramente, sí, cómo no. Sería muy lindo. La verdad que es una de las grandes alegrías que nos dio esto bueno, ante el encierro, decir, bueno, nos comunicamos de alguna manera. Se me ocurrió hacer estas transmisiones. Y realmente cuando llegó tu mail y vi toda tu obra, dije, bueno, ya está, con esto ya está el ciclo, viste, con eso ya me doy por pago, digamos. Y bueno, acá hay gente amiga que bueno, nos está diciendo que les gustó la charla, Elba, Oscar, nos dicen que muestres alguna producción digital. Yo diría que digas tu página web, que tenés una página para la gente que quiera mirar. ¿Cómo sería la dirección? Es Horacio guión elena.com. Bien. Sí, poniendo Horacio Elena o Horacio Elena Romero, Ahí sale. aparecen también videos donde se ven tus muestras, porque tenemos que decir que además de los más de 250 libros ilustrados de Horacio, las esculturas que vimos y las pinturas, o sea que tenés mucha serie de pinturas que yo vi en los videos,
que realmente son extraordinarias. O sea, una gran producción. Y bueno, te vamos a mandar saludos cuando sea tu cumpleaños, que creo que es dentro de poco. Sí, es el 24 de agosto, que es otro de los chistes que siempre hago yo, que es el día de la fiesta mayor de Sitges. Entonces, ahora no, supongo que no lo harán este año, pero normalmente hay castillos de fuegos artificiales y tal. Por eso me quedé, ¿eh? Sí, que justo estaba aquí festejando mi cumpleaños cuando empezaron a petar todos los fuegos. Y yo le digo a los sitgetanos que no es por la fiesta de Sitges, es por mi cumpleaños que tiran los castillos. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, yo quisiera que digas, pero no quiero ser indiscreto, pero cumplís años, una fecha importante y también un número importante. No, no tengo ningún problema. Soy un viejo total, 80 años. Es una No, quería que lo diga porque me parece increíble, me parece que sos un ejemplo de vida, bueno, que seguís trabajando, que seguís publicando, bueno, cómo te vinculás con la tecnología, cómo te contactaste conmigo y la memoria que tenés y bueno, la familia hermosa que tenés. De memoria nada. No creo que estén de acuerdo los que miraron la charla. Yo creo que sí, que son muy memoriosos. Así que te mandamos un abrazo grande, un saludo a tu hermosa familia y nos veremos muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuertísimo. Hasta pronto. Y nosotros nos vamos despidiendo. Vamos terminando otro nuevo programa de Dibujando en Cuarentena. Gracias a todos los que se han comunicado, a la gente que mandó mensajes. Hemos tratado de mostrarlo a todos. Y muchas gracias. Nos veremos muy pronto la semana que viene. Cuídense. Adiós.